Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Muy buenos días, como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más. El canal del Congreso, el canal de la Unión les da la más cordial de las bienvenidas y lo invitamos a que nos acompañen en el transcurso de esta jornada. Hoy precisamente que estamos iniciando mes, estamos a 1 de octubre del año 2014, continúan los trabajos que se han estado desarrollando en relación a esta Semana Nacional de Transparencia. Y bueno, le comento, el propósito de esta semana es ir hacia la aprobación de las leyes generales en materia de transparencia y acceso a la información, protección de datos personales y archivos. Esto, como ya le mencionaba, es una jornada que inició el pasado lunes. Hoy estamos ya a día miércoles y bueno, pues la calidad de los participantes en esta semana, la calidad de los temas que se están discutiendo, sin duda serán de gran utilidad para el transitar de estas reformas importantes que se están haciendo al seno de esta 62ª legislatura. Le comento, en esta mañana estaremos, bueno, pues todo el día transmitiendo lo que esté ocurriendo aquí en esta antigua casona de Jicotencat, sede primogenia del Senado de la República, un recinto que sin duda guarda una tradición importante en relación al trabajo legislativo, al quehacer de la Cámara Alta de nuestro país. Entonces, no solamente por su concepción, no solamente por su arquitectura, sino por todo lo que encierra en cada uno de estos muros, el legado histórico, por supuesto, el legado político, social y cultural que se encierra en este edificio. Le comento, en este primer panel tendremos oportunidad de escuchar hablar acerca de transparencia en organismos autónomos y ya le mencionaba, los participantes en este panel son sin duda gente experta en la materia y de primera nivel. Le comento, está con nosotros el doctor Agustín Carstens Carlsen, quien es el gobernador del Banco de México. Se encuentra también con nosotros el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, quien es el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Se encuentra también el doctor Eduardo Sojo Garza, quien es el presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y también el maestro Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, quien es comisionado presidente del Instituto Nacional de Telecomunicaciones. Para moderar esta mesa, y quien se encuentra ya en el uso de la palabra, se encuentra el maestro Joel Salas Suárez, quien es comisionado del IFAI. Estamos iniciando, quédese con nosotros, es un gusto que nos acompañe a través del canal del Congreso, el canal de la Unión. Antes de cederles la palabra, quisiera hacer algunas remarcas, algunas observaciones iniciales. Hace unos meses, el secretario general de la OCDE señaló que las consecuencias económicas de las crisis mundiales, y concretamente la de 2008, trajo consigo una pérdida de confianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos, lo que debilita la democracia y resta el crecimiento económico. De acuerdo a los indicadores sociales de la OCDE, el Society at a Glance 2014, después de la crisis financiera de 2008, México se encuentra en el lugar número 18 dentro del ranking de confianza en sus autoridades nacionales, con un 37% de confianza. El promedio de todos los países miembros de la OCDE es de 43% y México se encuentra por debajo de países como Brasil, que tiene un 49%, o Argentina, que tiene un 44%. De acuerdo con diversos analistas, la existencia de los órganos constitucionales autónomos en el sistema jurídico mexicano se justifica porque es necesario encomendarles tareas prioritarias del Estado mexicano con el fin de obtener mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales, sin que con ello se altere o se destruya el tradicional o la tradicional doctrina de división de poderes. En este sentido, debemos señalar, reiterar, afirmar que los órganos autónomos juegan un papel importante para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado mexicano.
Su actuación transparente y orientada a resultados permitirá atender desde el ámbito de sus respectivas atribuciones las demandas más importantes de la sociedad mexicana. El informe País sobre la calidad ciudadana en México, que hace unos meses fue presentado por el INE, indica que el 65% de la población mexicana considera que en nuestro país se respeta poco o nada la ley. De acuerdo con Latinobarómetro, y a lo largo de la semana hemos coincidido o han coincidido parte de los panelistas en reiterar los datos sobre la desconfianza, y Latinobarómetro dice a la pregunta ¿qué le falta a la democracia en México? Latinobarómetro 2011, 35.9% de los encuestados consideran que hace falta mayor transparencia en el Estado y 55.1% reducir la corrupción. A manera de, espero no me tomen a mal el comentario, los panelistas, provocación, me propongo o sugiero las siguientes 6 preguntas. La primera, ¿qué papel deben desempeñar los organismos autónomos dentro de la democracia mexicana? 2, ¿cómo mejorar la confianza ciudadana en las instituciones públicas desde la actuación de los órganos autónomos? 3, ¿qué rol deben jugar los órganos autónomos de cara a la reforma constitucional en materia de transparencia? 4, si los órganos autónomos deben contribuir a recuperar la confianza ciudadana, ¿cuál es la importancia de que estos garanticen de forma efectiva el derecho de acceso a la información pública? 5, al estar encargados de atender asuntos prioritarios de México, como lo son las elecciones, los derechos humanos, la educación, las finanzas nacionales, el acceso a la información y la protección de datos, ¿por qué es tan importante la transparencia de los organismos autónomos nacionales? Y finalmente, ¿qué expectativas debemos tener los mexicanos sobre los organismos autónomos en el marco del nuevo diseño institucional en materia de transparencia a la información en México? Intentando seguir con una práctica que prevalece en el IFAI, y si no tienen inconveniente los panelistas, les daré la voz en estricto orden alfabético. En este sentido, y creo que todos los panelistas son más que bien conocidos, no requieren mayor presentación, le daría la voz al doctor Carstens. Doctor, tiene usted la palabra. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo al maestro Joel Salas Suárez, comisionado del IFAI, al senador Alejandro Encinas, y a mis compañeros de órganos autónomos. Muy buenos días a todos ustedes. A nombre propio y del Banco de México, agradezco al IFAI su invitación a participar en esta importante Semana Nacional de Transparencia. Asimismo, agradezco al Senado de la República su hospitalidad y el apoyo brindado a este evento, destinado a enriquecer el trabajo legislativo para fortalecer las leyes generales en materia de transparencia y acceso a la información, protección de datos personales y archivos. La razón de ser genérica de los llamados organismos autónomos del Estado proviene del reconocimiento que el propio Estado hace de la necesidad de contar con instancias especializadas cuyos mandatos específicos plasmados en nuestra Carta Magna revisten tal prioridad para la nación que deben preservarse de cualquier vicisitud o contingencia que pueda desviarlos de sus objetivos prioritarios. Esto significa que la autonomía de tales organismos del Estado en sus decisiones, así como en su gestión, administración u organización interna, es una salvaguarda frente a eventuales presiones o injerencias de otros actores públicos o del propio gobierno que perturben o impidan el cabal cumplimiento del mandato que la Constitución les ha dado. En el caso del Banco de México, su autonomía, que entró en vigor en abril del 94, hace 20 años, surge de la necesidad de garantizar a todos los mexicanos y a todos los usuarios de la moneda de curso legal en el país que el emisor de dicha moneda, es decir, el propio Banco de México, dispondrá de todos los medios necesarios y dedicará todo su esfuerzo, conocimientos y habilidades
a procurar que dicha moneda conserve su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. La salvaguarda más importante de dicha autonomía, necesaria para lograr este objetivo prioritario de la estabilidad de precios, es la facultad exclusiva que la Constitución otorga al Banco de México para determinar y mantener el monto y manejo de su propio crédito definido en el sentido más amplio. Más aún, la exposición de motivos que acompañó a la iniciativa de ley con el objeto de otorgar la autonomía del Banco de México, subraya que el atributo esencial de dicha autonomía es que ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Vale la pena recordar que esta iniciativa para darle autonomía al Banco de México nace después de la dolorosa experiencia que dejó en varias generaciones de mexicanos la convivencia con altas tasas de inflación. En esos periodos aciagos del siglo pasado, las inflaciones elevadas erosionaron gravemente los salarios de los trabajadores y las pensiones de los jubilados. Acortaron sin misericordia el horizonte en el que personas y familias podían planear su futuro. Impidieron la formación de patrimonios a partir del ahorro y del trabajo constantes. Premiaron la especulación y el cálculo oportunista de corto plazo, al tiempo que castigaron sin remedio las inversiones de largo aliento. A la vista de todos los males sociales que acarrea la inflación elevada, se convirtió en un imperativo urgente darle autonomía al Banco Central para entonces poder exigirle un combate sin tregua contra el crecimiento desenfrenado, generalizado y profundamente injusto de los precios. Porque debe recordarse, la inflación castiga más severamente a quienes menos tienen. De ahí que con toda razón se le haya calificado como el impuesto más injusto y regresivo que pueda padecer una nación. Empero, y la misma exposición de motivos que cité antes lo señala con claridad, la estabilidad de precios no debe perseguirse como un fin en sí mismo, sino como una condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr en forma sostenible la equidad social y el desarrollo económico. Esto es, el propósito último de la autonomía del Banco Central es promover el bienestar de todos los mexicanos. Así pues, la autonomía del Banco de México no es en forma alguna un privilegio graciosamente concedido a una institución, sino una salvaguarda para el bienestar de la sociedad. Por ello y por la misma naturaleza de las herramientas de política monetaria que el Banco de México debe utilizar para cumplir su mandato constitucional, la autonomía conlleva ineludiblemente una obligación de transparencia y de sometimiento puntual al examen público. De esta forma, la autonomía obliga al Banco de México a someterse todos los días a un escrutinio público estricto, empezando por lo que atañe a su objetivo prioritario, la estabilidad de precios. Con total transparencia, el Banco Central debe informar de la evolución de las variables financieras y económicas que inciden en la formación de los precios y, desde luego, de las acciones que realiza el propio banco para conseguir su objetivo, de las decisiones que su Junta de Gobierno toma para cumplir con su mandato constitucional e incluso de las deliberaciones al interior de la propia Junta que condujeron a tales decisiones de política monetaria. La hoja informativa que se les ha entregado enumera las principales actividades del banco como fuente constante de información pública con distintas periodicidades, diaria, semanal, mensual, 8 veces al año, trimestralmente, 1 vez al año y en ocasiones fuera de un calendario preestablecido. Todos y cada uno de esos datos e informaciones públicas y puntuales, que son más de 60, atañen de forma más o menos directa al cumplimiento del objetivo prioritario del banco, la estabilidad de precios, o bien al cumplimiento de 2 finalidades adicionales del banco que también establece la Constitución y que están relacionadas con el objeto prioritario, que son promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Cabe mencionar que toda esta información la difunde el banco como parte sustantiva de su trabajo y es adicional, desde luego, a la información que está obligado a dar a conocer de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además de las razones que he enunciado que obligan al Banco de México a ser una fuente permanente de información pública relevante y oportuna,
debe considerarse que en los esquemas modernos de política monetaria, asociados al establecimiento del objetivo de inflación, la credibilidad del Instituto Central es indispensable para asegurar que las expectativas de inflación estén alineadas con el objetivo trazado de antemano y también para que choques temporales de oferta o de demanda no se traduzcan en espirales inflacionarias. Un ingrediente esencial para lograr la credibilidad es justamente la transparencia y la provisión oportuna de información pública y pertinente. Y justo porque la credibilidad es el principal activo con que cuenta un Banco Central, nuestro compromiso con la transparencia y la información es permanente. Por otra parte, la autonomía de los órganos a los que el Estado les confiere esta condición no implica que estos se abstraigan de las obligaciones que toda institución pública debe tener hacia la sociedad, en particular por lo que se refiere a la rendición de cuentas. Por el contrario, el orden constitucional y legal que rige a los órganos autónomos les impone obligaciones claras y específicas de rendición de cuentas. En lo que respecta al Banco de México, la propia definición del criterio prioritario conforme al cual el banco debe realizar sus operaciones ofrece una medida clara para evaluar su desempeño. Esto es la evolución de la inflación. De ahí que la estadística en materia de índices de precios dejó de quedar a cargo del Banco Central y quedó encomendada al Instituto Nacional, al INEGI, a partir de julio de 2011. De esa forma, el Banco de México de ser juez y parte en la medición del cumplimiento de su objetivo prioritario. Más aún, la ley del Banco de México impone a este instituto mecanismos adicionales para la rendición de cuentas. En particular, la ley ordena al Banco de México rendir ante el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión la siguiente información de carácter público. Al inicio de cada ejercicio, una exposición sobre la política monetaria que la institución plantea seguir en ese ejercicio, así como un informe sobre el presupuesto de gasto corriente e inversión física, y cada trimestre un informe sobre la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, así como la ejecución de la política monetaria y en general sobre las actividades del banco en el contexto de la situación económica nacional e internacional. Asimismo, por mandato legal, el banco está obligado a enviar un informe anual al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y el gobernador debe comparecer ante comisiones del Senado de la República cada año para rendir un informe de cumplimiento del mandato conferido al Instituto Central. Además de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas que la ley impone al Banco de México en lo particular, este instituto, como todo organismo autónomo, ha estado sujeto a la Ley Federal para la Transparencia y Acceso a la Información publicada en 2002. En efecto, en virtud de dicha ley, con base en la norma constitucional en esa materia que estaba en vigor en esa época, todos los órganos autónomos han quedado sujetos a las mismas obligaciones generales de transparencia que las aplicables a los demás sujetos obligados, y solo se les permite emitir su propia normatividad interna para precisar cómo darán cumplimiento a dichas obligaciones. De acuerdo con lo anterior, el Banco de México ha dado puntual cumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas por la ley señalada, lo cual se puede constatar en los informes anuales que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 62 de dicha ley, este Instituto Central elabora cada año y entrega al IFAI. Dicha información deja constancia de la atención a las solicitudes de acceso a la información. Realmente el banco recibe un número bajo de solicitudes. Este bajo número de solicitudes de acceso a la información que recibe el banco obedece en gran parte al gran cúmulo de información que éste pone a disposición del público y de la cual tiene una muestra amplia, aunque no necesariamente exhaustiva, en la hoja informativa que les hemos hecho llegar. Toda esa información es relevante, pero hay dos comunicados del Banco de México que, a juicio de la Junta de Gobierno, son decisivos para que el público conozca y evalúe oportunamente el grado en el que el propio banco está cumpliendo con su objetivo prioritario. Me refiero a los anuncios de política monetaria que hace la propia Junta 8 veces en el transcurso del año y a las minutas correspondientes de dichos anuncios que se difunden exactamente 2 semanas después. Pocos bancos centrales en el mundo, menos de 20, hacen públicas las minutas de las reuniones de sus juntas u órganos de gobierno
en las que se toman las decisiones de política monetaria. Más aún, hasta finales del siglo XX, prevalecía la opinión en los bancos centrales de que hacer explícita la información, así como las consideraciones y los debates que preceden a sus decisiones de política monetaria, entrañaba serios riesgos o podría demeritar su labor. Por fortuna, la moderna política monetaria, en especial aquella que recurre al establecimiento público de metas y objetivos de inflación, ha propiciado que gradualmente se imponga la opinión contraria y avance la transparencia también en este terreno. Ahora bien, sin perjuicio de las acciones que prevalecen para promover la transparencia, es importante destacar el balance que todo órgano autónomo debe mantener entre la salvaguarda del principio de máxima publicidad que consagra nuestra Constitución y el cabal cumplimiento del objetivo que la misma le confiere atender. En el caso del Banco Central, cobra especial importancia el efecto casi inmediato en los mercados financieros y en la economía que podría ocasionar la revelación inoportuna de información sensible sobre acciones específicas que el banco pudiera planear hacer en los mismos mercados o la divulgación de información anticipada que podría colocar al banco en desventaja al momento de operar en los mercados nacionales o internacionales. En esos casos, una transparencia mal entendida o a ultranza podría frustrar los objetivos que se buscan o incluso generar episodios de inestabilidad financiera y económica. Vale la pena recordar que la Ley del Banco de México impone estrictas obligaciones de confidencialidad a los miembros de su junta y a sus funcionarios en el caso de que, por motivos de su trabajo, tengan acceso a información reservada que pudiese ser utilizada por ellos o por terceros para obtener beneficios indebidos. Más aún, la propia naturaleza de actividades estratégicas que lleva a cabo el Banco Central, como la fabricación y distribución de billetes y monedas, obliga a salvaguardar aquellos aspectos que pudieran vulnerar dichas actividades o poner en riesgo a su personal o instalaciones. Tomando en cuenta el papel que juega el Banco Central en la economía de un país, se observa que en los mercados desarrollados, que a su vez están ubicados en jurisdicciones con altos índices de transparencia, existen regímenes especiales que reconocen información específica que requiere ser tratada de manera especial y evitar que su revelación inoportuna vulnere el cumplimiento de los objetivos encomendados al propio Banco Central. Asimismo, en el ejercicio de las funciones que se encomienda a toda autoridad, en ningún caso se debe vulnerar la protección de los derechos humanos y en la materia que nos ocupa, lo que concierne a la vida privada de los particulares. De ahí la necesidad de que nuestro sistema jurídico asegure un adecuado balance entre los principios de publicidad y transparencia, por un lado, y la salvaguardia de los datos personales, por el otro. Bajo estos supuestos, resulta imperativo que la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional en materia de transparencia establezca las condiciones y mecanismos idóneos para asegurar el cumplimiento del principio de máxima publicidad que se impone a todos los sujetos obligados bajo circunstancias que, a su vez, permitan el correcto ejercicio de las funciones del Estado y el cumplimiento de sus fines con el más alto respeto al derecho a la vida privada, entre los demás derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carstens por su exposición. Creo que de ella se deduce una lógica virtuosa que en principio en el IFAI todo el tiempo buscamos en relación a los sujetos obligados, y es que cuando toma la iniciativa el sujeto obligado de publicar de manera proactiva información relevante, pues las solicitudes de información se reducen y a su vez los recursos de revisión. Antes de cederle la palabra al maestro Gabriel Contreras, quisiera recordar el método con el cual vamos a trabajar en la mesa, y es cada expositor tiene 10 o 12 minutos, bueno, no recordar, lo comenté ayer, pero lo reitero el día de hoy, 10 o 12 minutos para exponer y tratar de fomentar el diálogo al final, por lo que yo no comentaré las intervenciones, sino más bien trataré de retomar las preguntas con el objetivo de fomentar el diálogo entre estos excelsos panelistas y nuestro auditorio. Maestro Guerra, tiene la palabra. Contreras, perdón. Muchas gracias.
Saludo con mucho gusto al maestro Joel Salas, al senador Alejandro Encinas, a todos con quienes con mucho gusto comparto este podio, a todos los presentes. Seré breve con el objeto precisamente de fomentar este diálogo, este intercambio que creo es muy útil precisamente para las decisiones tan importantes que habrá de tomar el Congreso de la Unión a propósito de la obligación que tiene de expedir esta ley general. Permítame por lo pronto unas breves reflexiones en relación con los organismos constitucionales autónomos. Todos ellos han sido creados a partir de atribuciones originariamente previstas dentro de la esfera del Poder Ejecutivo Federal. Todos ellos significan hoy en día extracciones de atribuciones que en algún momento estuvieron, como ya decía, en la esfera del Poder Ejecutivo Federal. El desarrollo constitucional que vemos de cada uno de ellos es claramente distinto. Los mecanismos de designación de cada uno de ellos es distinto. Los órganos que intervienen en la designación de ellos es distinto. En algunos casos participa el Poder Ejecutivo Federal, en otros casos la Cámara de Senadores, en otros casos la Comisión Permanente. En algunos casos los periodos de designación son distintos. La forma de elegir a quienes presiden los órganos también es distinto. En algunos casos se prevé la declaratoria de procedencia para proceder penalmente en contra de quienes integran los órganos y en otros no, y en algunos casos también el juicio político y en otros no. Y la rendición de cuentas no es la excepción. También existen menciones específicas en materia de transparencia y rendición de cuentas para algunos órganos constitucionales y en otros no. Permítanme detenerme un poco en ello para concretar reflexiones posteriormente. ¿Qué es la transparencia? ¿Para qué la transparencia? ¿Para qué la rendición de cuentas? Hay un consenso, hay una unanimidad. Necesitamos asegurarnos de ubicar al sector público en la toma de decisiones en una caja de cristal. ¿Por qué? Porque las decisiones del sector público son precisamente para el público, para la sociedad a la que sirve. Estas obligaciones de rendición de cuentas y de transparencia tienen el único propósito de reducir la asimetría de la información para asegurarnos que se cumpla con ese propósito, que se sirva precisamente a esa función pública a la cual se deben. Hablaba yo de las diferencias que existen en el tratamiento incluso constitucional en cuanto a la rendición de cuentas, transparencia en los organismos constitucionales autónomos, y permíteme detenerme un poco aquí. Hablando específicamente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. La reforma que dio lugar a estos organismos constitucionales autónomos prevé específicamente el deber de los órganos constitucionales, de los órganos de gobierno de estos organismos constitucionales, de cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Esto pareciera una obviedad. Recordemos que estos organismos se crean antes de la reforma constitucional en materia de transparencia, de la más reciente reforma constitucional en materia de transparencia que constituye ahora al IFAI como organismo constitucional autónomo. Se prevé expresamente para estos dos órganos constitucionales, IFETEL o IFET y Comisión Federal de Competencia, que las sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público. Lo subrayo, de carácter público. Se prevé también que las leyes promoverán en estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos. Se prevé también para estos órganos una regla de contacto bajo la cual, en términos de la cual, la ley preverá las modalidades conforme a la cual los servidores públicos de estos órganos pueden establecer contacto con aquellos agentes que representen los intereses de los sujetos regulados. Se prevé en la propia Constitución también, ya hablando específicamente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la obligación de constituir un registro público de concesiones, con toda aquella información que tenga que ver con precisamente estos actos de autoridad que ahora otorgan la posibilidad de que un particular preste un servicio público de telecomunicaciones o de radiodifusión. Todo esto únicamente para subrayar cómo existen diferentes tratamientos en el desarrollo constitucional en materia de transparencia en los organismos constitucionales autónomos. Pero no se detiene ahí, como ya mencionaba hace un rato el doctor, también tenemos obligaciones en el instituto de rendir cuentas de forma distinta.
Nosotros en el Instituto y en la Comisión Federal de Competencia tenemos el deber de presentar un programa anual de trabajo a los poderes de la Unión, así como informes trimestrales, y la obligación de comparecer, también como en el caso del Banco de México, ante el Congreso de la Unión para rendir cuentas. Y aquí me detengo precisamente para hacer unas reflexiones a propósito de las preguntas que se nos han planteado. ¿Cómo pueden contribuir los organismos constitucionales autónomos en la legitimidad democrática? Mucho se ha cuestionado precisamente que por los mecanismos de designación no tienen esta legitimidad democrática de la que sí gozan otros órganos del Estado como el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, precisamente al derivar directamente del voto popular. ¿Cómo pueden contribuir estos organismos al cumplimiento de los objetivos y obligaciones en materia de transparencia? Y regreso a la primera pregunta: ¿para qué la transparencia? ¿Para qué la rendición de cuentas? Y nos lleva a una inequívoca conclusión. Las obligaciones de transparencia poco tienen que ver con los sujetos, están directamente relacionadas con el objeto, es decir, la información. Y las obligaciones de transparencia no tendrían por qué estar diferenciadas en razón de si el sujeto es un ejecutivo estatal, un ejecutivo federal, un organismo constitucional autónomo, una entidad paraestatal. Hablamos en todos los casos de servidores públicos, hablamos en todos los casos de la obligación de reducir la asimetría de la información para cumplir precisamente con esta caja de cristal para el servicio público. Y permítanme detenerme un poco en las obligaciones específicas que prevé la ley que regula la actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Como un principio que debe regir la actuación de todos los servidores públicos, pero reconocido expresamente para el Instituto, se encuentran, por supuesto, la transparencia y la rendición de cuentas. Se prevé, como ya lo señalaba yo a propósito de la reforma constitucional, en la propia ley la obligación de que los acuerdos, resoluciones y sesiones sean de carácter público. Pero se prevé además que esta obligación se cumpla mediante la disposición al público de las grabaciones de las sesiones a través de versiones públicas. Y permítanme detenerme aquí porque se ha generado un debate a propósito de esto. ¿Debiera darse acceso público en tiempo real a estas sesiones? Y aquí es donde viene un debate que creo que debe darse con absoluta seriedad. Cuando se está en una sesión pública, hay información que se debate en esa sesión pública, que puede contener información reservada o confidencial, porque así lo dispone expresamente la ley, no porque sea una voluntad caprichosa del servidor público que lo está debatiendo en ese momento. ¿Qué decisión tomó la ley respecto del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Que se generen versiones públicas de las grabaciones que se pongan a disposición del público en su portal de Internet. ¿Para qué? Para cumplir también con una obligación constitucional y legal, que es preservar la reserva de esta información que debe protegerse, hablando precisamente de datos personales y de información de carácter confidencial. Se prevé en nuestra propia ley también, y esto constituye un gran avance en la materia de telecomunicaciones, un registro público de telecomunicaciones. Permítanme nada más recordar que cuando se implementa la reforma constitucional, se establece un mandato específico para el Instituto Federal de Telecomunicaciones de recabar la información necesaria para constituir un registro público de concesiones dentro de los primeros 180 días a partir de la integración del instituto. Lo que hizo el instituto no fue solo recabar esa información, sino constituir el registro público de concesiones. Y en esos 180 días se puso a disposición del público en Internet toda la información relacionada con las concesiones de telecomunicaciones y de radiodifusión. Y desde marzo de este año está a disposición de cualquier persona los títulos de concesión, las autorizaciones relacionadas con esas concesiones, el espectro disponible, los servicios, cobertura geográfica, los derechos que se pagan, en fin, todo lo relacionado con estas concesiones. ¿Qué prevé nuestra ley hoy en día? La obligación de constituir un registro público de telecomunicaciones que se integra por la información que parte de un registro público de concesiones que tiene información de la que yo ya adelantaba, pero también información relacionada con un sistema nacional de infraestructura. Es información que ofrece al público toda la infraestructura, información sobre la infraestructura activa, información sobre medios de transmisión, infraestructura pasiva,
derechos de vía y sitios públicos sobre toda la infraestructura relacionada con las telecomunicaciones y la radiodifusión. Es información muy útil para el sector en particular, pero además información que debe estar claramente a disposición de todo el público. ¿Para qué? Una vez más, para rendir cuentas, para que todo mundo tenga claro qué permiso se otorgó a quién, para qué, cuánto pagó por él y en qué condiciones. Con esto regreso una vez más a la pregunta que se nos ha planteado. ¿Qué papel debieran jugar los organismos constitucionales autónomos? Y cierro con la conclusión que adelantaba. ¿Deben existir obligaciones diferenciadas en razón de la naturaleza de las instituciones públicas? ¿O las obligaciones deben ser iguales para todos aquellos en razón de la materia misma, del objeto mismo de la información que es pública? Yo permito adelantar una reflexión personal. A propósito de justo la discusión que se está dando ahora y que se dará en el Congreso de la Unión con la ley que deberá de expedirse, no advierto yo que deba haber alguna diferencia. No advierto yo que deba tratarse en forma diferenciada la información que de origen es y debe ser pública para todas las autoridades que manejen la información. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la información es la misma, no importa quién la tenga en sus manos. Insisto, hay debates muy importantes que deben de darse. Hablaba yo del tema de las sesiones. Hay bienes jurídicos que deben ponderarse, por supuesto, a la toma de decisiones. Veo que en el proyecto que el IFAI ha presentado a consideración del Congreso se abordan algunos de ellos, precisamente en algunos casos a través de juicios de ponderación, y creo que son pasos importantes para cumplir con estos objetivos. Yo le dejaría hasta aquí por ahora, precisamente con el objeto de contribuir a esta discusión, este intercambio de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Contreras. Ahora le cedería la palabra al doctor Córdoba. Muchas gracias. Gracias, Joel. Gracias al IFAI por la invitación. Jimena, muchas gracias. Y gracias además por la confianza que nos ha llevado justamente ahora a suscribir un convenio de colaboración entre el INE y el IFAI. Estimados panelistas, titulares de órganos autónomos, permítame en mi intervención bordar respecto de algunas de las preguntas detonadoras que Joel ponía sobre la mesa, hilándolas con una serie de planteamientos sobre la transparencia, me parece desde la perspectiva estrictamente electoral tienen cabida. Aunque creo que las reflexiones que desde lo electoral quiero plantear sin duda impactan en buena medida el rol, el compromiso y la actuación frente a la lógica de la transparencia de buena parte, si no es que de todos los organismos públicos autónomos. El ámbito electoral es un ámbito señero en muchos sentidos. Es en esta materia justamente en donde la experiencia de la autonomía constitucional empieza a sembrarse, primero con el Tribunal Federal Electoral, que es el primer órgano constitucional autónomo propiamente que hemos tenido, el Instituto Federal Electoral, aunque se le reconoce una autonomía técnica desde el punto de vista constitucional, no se concretará sino hasta 1996 con la salida del secretario de Gobernación de la presidencia de dicho instituto. En todo caso, lo electoral ha sido en muchos sentidos una especie de laboratorio, tanto para los diseños institucionales como la puesta en práctica de una serie de políticas y de decisiones que encauzaron el proceso de democratización en nuestro país. No es un asunto de algo que creo que la sociedad mexicana tiene que empezar y la política tiene que empezar a desprenderse, que es esta paranoia de ver en lo electoral el epicentro de de buena parte de los cambios. Me gusta decir que parte de los problemas que hemos tenido es que no hemos logrado bajarnos de la noria de lo electoral. Cada vez que tenemos procesos electorales, asumimos que lo electoral acaba siendo la materia más importante y el pivote alrededor del cual las transformaciones institucionales en buena medida tienen que articularse. No quiero partir en mis reflexiones de esta premisa, no es egocéntrica, sino electoral céntrica, que plantea que prácticamente la experiencia de la autonomía constitucional
y de los diseños institucionales en buena materia parten de lo electoral, pero hay que reconocer que en este tema lo electoral sí fue el laboratorio a partir del cual se fueron experimentando fórmulas que después se fueron exportando y que hoy constituyen una muy particular y muy peculiar característica del diseño institucional del Estado mexicano. Pero en todo caso creo que hay una serie de premisas que se pueden compartir y que nacen a partir del electoral. La primera de ellas es el hecho de que la contienda electoral o que la regulación en muchos de los ámbitos en los cuales los órganos autónomos son competentes ha partido de una premisa esencial, es decir, el establecer normas claras, exhaustivas, que permiten acotar la discrecionalidad de los poderes, incluidos las de los órganos, de los poderes de los órganos autónomos, bajo una lógica de generar certeza en torno a los distintos actores y a la misma sociedad. En materia electoral, lo detallado y abigarrado de las normas probablemente son un ejemplo, digamos, de cómo la apuesta por la certeza pasa por una regulación particularmente exhaustiva. Me parece, y vale la pena, me gusta citar esta frase de José Woldenberg porque en buena medida ilustra cómo los procesos de democratización, por la vía de lo electoral evidentemente, pero es algo que puede extenderse, pasa precisamente por la asimilación de una política a la luz o de la toma de las decisiones a la luz pública. Decía Woldenberg el 31 de octubre de 1996, cuando tomó posesión ese primer Consejo General en el que estaban ausentes los poderes, o por lo menos el poder ejecutivo, decía: en un país lleno de ciudadanos alertas, inquietos, críticos, conscientes de la importancia de la política, activamente envueltos en la vida cívica y la acción social, cada cuestionamiento, cada reserva planteada entonces al IFE y ante el IFE y ante la opinión pública será atendida y encontrará respuesta. La deliberación y la comunicación puntual y permanente, la explicación cuidadosa de lo que decidimos son los instrumentos de creación del clima público necesario para la confianza en el proceso electoral. Insisto, esto puede exportarse a los distintos ámbitos de competencia de los órganos constitucionales autónomos. La definitiva confiabilidad del IFE, decía entonces Woldenberg, residirá en la apertura de sus procesos al escrutinio de observadores y a la mirada de todos. El papel del Instituto Nacional Electoral ahora y del Instituto Federal Electoral como órgano constitucional autónomo desde la perspectiva de la transparencia me parece que puede articularse desde tres perspectivas esenciales, cuatro incluso, pero la cuarta la menciono de pasada porque ahora ya no va a ser competencia del Instituto Nacional Electoral en virtud de la última reforma en materia de transparencia. La primera perspectiva es la que tiene el Instituto Nacional Electoral hoy, el IFE antes, como cualquier otro órgano del Estado, incluidos todos los órganos constitucionales autónomos, es decir, la de ser un sujeto obligado. Como el resto de las instituciones que componen al Estado mexicano, el INE, en virtud de lo dispuesto por el artículo 6º constitucional y los distintos desarrollos normativos hoy vigentes y los que sin duda vendrán, es un sujeto pasivo del derecho de acceso a la información. No creo que haya mucha necesidad de abundar sobre el punto, más bien me permitiría hacer una serie de reflexiones políticas. Es como un órgano del Estado estamos obligados a transparentar nuestros procesos decisorios, estamos obligados a transparentar todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa y demás. Pero pondría un énfasis particular sobre este punto. Me parece que con independencia de cumplir puntualmente con las obligaciones de transparencia que como órgano del Estado estamos llamados a cumplir, por la muy particular materia de trabajo que nos ocupa, es decir, la de ser árbitros de la política y de la política electoral en particular, me parece que la quisquillosidad en el cumplimiento de este tipo de obligaciones es todavía mayor. Un órgano electoral que tenga algún tipo de controversia o que cierre las puertas, digamos, al acceso a la información en su gestión administrativa, no solamente está incumpliendo una obligación constitucional, sino que está vulnerando su rol de árbitro de la propia política. Es decir, se trata de una materia muy específica en donde, por un lado, la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones constitucionales está intrínsecamente vinculada con el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Una institución electoral opaca es una institución no solamente
que transgrede el mandato constitucional en materia de transparencia, incumple obligaciones desde esa perspectiva, sino también es un órgano electoral que pone en riesgo los procesos electorales mismos. Es una circunstancia, insisto, que planteo desde lo electoral, pero que evidentemente puede trasladarse desde la lógica de cualquiera de los otros órganos constitucionales en sus respectivos ámbitos de competencia. Si el IFAI no cumple con la transparencia, con transparentar sus procesos administrativos, no solamente se pone en riesgo como un órgano que transgrede y que puede ser acusado de transgredir sus obligaciones constitucionales en esta materia, sino además pone en riesgo o abre flancos, digamos, de vulnerabilidad para el objeto mismo para el cual fue creado, es decir, para sus decisiones en materia de transparencia, o como garante, digamos, de la propia transparencia. Una segunda perspectiva que creo es indispensable plantear es el rol del Instituto Nacional Electoral. Repito, esto puede extenderse a los demás órganos constitucionales autónomos en sus ámbitos de competencia, como organizador y por ende como informador de los procesos electorales. Creo que una institución electoral que no tenga una vocación pedagógica, es decir, una capacidad explicativa de las razones que subyacen a sus decisiones, es una institución que, aunque cumpla con todos los mandatos constitucionales en materia de transparencia de sus manejos administrativos, de los procesos decisorios, no acaba generando la obligación que debe generar precisamente para inyectar legitimidad y por ende, como decía Joel, confianza en las decisiones. La confianza de los órganos constitucionales autónomos es algo que no se obtiene por mandato constitucional ni parte, digamos, de un cheque en blanco que deba exigirse o pedirse a los actores regulados y a la ciudadanía. La confianza es algo que tiene que construirse día a día con las decisiones que todos los días los órganos toman, pero esto también implica evidentemente una gran capacidad y una vocación de poder explicar las razones que están detrás de sus decisiones. El día de ayer el INE acaba de tomar una controvertida decisión. Entiendo que no hay ningún partido que ha quedado conforme con eso, lo cual me tranquiliza pensando en el rol de árbitro de la contienda. Pero creo que la decisión, que es, estoy convencido, justificable no solamente por el amplio consenso que generó el nombramiento de los consejeros electorales de 18 organismos públicos locales electorales en el seno de del Consejo General, es decir, de quienes tenemos derecho a voto. Los nombramientos se realizaron con 11 o en el peor de los casos con 10 de los votos de quienes tenemos este derecho en el Consejo General. Creo que no es suficiente para inyectar la legitimidad, hablando de los nombramientos, en los consejeros electorales que se integrarán a los organismos públicos locales electorales. Por supuesto, eso dependerá de su ejercicio en el desempeño de sus funciones, pero también en buena medida va a depender de la capacidad pedagógica del Instituto Nacional Electoral para explicar cuáles fueron las razones que nos llevaron a tomar esa decisión y hacer esos nombramientos. Es decir, una institución, particularmente una institución electoral, que se queda callada, que no responde a las acusaciones, y no se trata de convertirse en una contraparte de los actores políticos. Una institución que no explica sus procesos es una institución que no contribuye a una lógica y una política de transparencia. Es más, creo que parte de los problemas en el año 2006, y no pretendo abrir aquí una polémica respecto a esa controvertida elección, buena parte de los problemas se derivaron a que cuando el IFE en su momento tenía que explicar, no explicó. Cuando el IFE tenía que aclarar, se quedó callado. Cuando el IFE tenía que guardar cautela, se adelantó y se precipitó. Una capacidad pedagógica de un órgano constitucional autónomo, particularmente en materia electoral, es indispensable no solo para la construcción de la confianza, sino también para la buena llegada a puerto de los procesos y las decisiones que tiene a su cargo. Los ejemplos en este sentido son sin duda muchos. Cuando la autoridad electoral aclara, cuando la autoridad electoral resuelve dudas, cuando la autoridad electoral es oportuna en la difusión de la información, la autoridad electoral no solo resuelve problemas, sino contribuye a ese proceso, cito de nuevo a Waldenberg, de construcción de la confianza en el que los logros y los progresos se miden micra a micra, son paulatinos, son graduales, a diferencia del proceso contrario, el de la pérdida de confianza, en donde esta ocurre de golpe y los retrocesos se miden en kilómetros.
En tercer lugar, somos una autoridad, o estamos obligados en términos de transparencia, a ser una autoridad cuyas resoluciones sean claras y comprensibles. Me parece que esto es una obligación, lo que los anglosajones llaman el lenguaje llano, es una obligación de todos los órganos del Estado y particularmente de los órganos constitucionales autónomos. Un órgano que no es claro en sus resoluciones, en sus decisiones, un órgano que, digamos, abigarra las mismas en términos lingüísticos, de manera que no son comprensibles para el ciudadano de a pie, es una institución que no está cumpliendo un compromiso y una vocación con la transparencia. Y finalmente, el rol de los órganos electorales, hasta ahora, bueno, hasta que haya ley, hay un mandato constitucional que implica que tiene que haber ley en los próximos meses. Espero que la haya, porque no sería el primer caso en el que no hay ley a tiempo. Y sé que venir en esta sede a decir esto puede parecer una impertinencia, pero es indispensable que en esta materia la haya, porque hasta donde me acuerdo en materia de transparencia seguimos esperando, después de la reforma de 2008, la ley correspondiente a aquel año, y también había un año de transitorio. Bueno, estamos ante una nueva reforma, estamos todavía dentro del régimen transitorio y estoy convencido que en este caso tendremos legislación, lo cual también significa, no solamente para el Instituto Nacional Electoral, una buena noticia, porque seremos un venturoso ente regulado por el IFAI en esta materia, sino además también porque podremos transferir esta última responsabilidad que hasta ahora habíamos venido desempeñando por el marco legal en esta materia al IFAI, con lo cual no sé si el IFAI estará muy contento, pero lo dice la Constitución, así que es inevitable. Es decir, hasta ahora el Instituto Federal Electoral, Nacional Electoral, había venido siendo un intermediario para que los ciudadanos pudieran acceder a la información pública de los partidos políticos. Como ustedes saben, las solicitudes hasta ahora, dado que no se trataba de sujetos obligados directos, tenían que hacerse ante la autoridad electoral, lo cual tenía una ventaja, que la autoridad electoral podía, desde el momento mismo en que la solicitud se hacía, vigilar todo el proceso de entrega de la información y fungir como garante desde el momento mismo que la solicitud se presentaba. Pero tenía una doble desventaja, con lo cual subrayo lo venturoso de la reforma constitucional, que cambia radicalmente el esquema de los partidos políticos y los convierte en sujetos obligados directos. En primer lugar, los procesos son mucho más rápidos, porque no tiene que pasarse por la intermediación de la autoridad electoral como ocurre hasta ahora. Pero en segundo lugar, no es lo mismo que ante una solicitud de transparencia a un partido político, quien la entregue sea la autoridad electoral, a que le entregue el mismo partido político. Claro, cuando no la entrega estamos en otro escenario, pero cuando la entrega el partido político estamos frente a un ente que poco a poco irá reconquistando una confianza que hoy en día se encuentra bastante mermada. Es decir, una autoridad, un partido político que depositario de una información que la entrega ante una solicitud a algún ciudadano es una instancia, un ente, en este caso una institución de interés público, que queda bien en materia de transparencia, que abre sus puertas, abre las ventanas, como suele decirse, en esta lógica. Hoy en día, cuando se entregaba la información, quien quedaba bien era el Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral, según el caso. Creo que esto de todos modos va a cambiar y ahora los partidos tendrán que crear sus propias unidades de transparencia. Los partidos, como sujetos obligados, tendrán que entregar directamente la información, y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos servirá solo como órgano garante. En fin, creo que tampoco quiero abusar del tiempo. Creo que algunos de los temas de las preguntas detonadoras se han tocado en mi intervención, otras me las reservo para la discusión, si me permites, Joel, pero creo que la perspectiva de lo electoral, insisto, es una perspectiva que puede, en su caso, aterrizarse desde los miradores de cada uno de los organismos públicos constitucionales autónomos. No me imagino al Banco de México no haciendo pedagogía, no me imagino explicando sus procesos, al INEGI no siendo una institución que explique, digámoslo así, la riqueza de la información y de los datos que ha generado. No me imagino al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
que ahora, lo hemos platicado con Gabriel, está muy contento con la reforma constitucional final porque la disputa por el registro de IFETEL, digamos, se ha resuelto, ¿no? Es que el problema es que ellos incluso generosamente nos hablaban de sí mismos como IFT para no entrar en conflicto con esa célebre, digamos, centro de atención telefónica que seguimos teniendo nosotros, pero cambiará. Insisto, no me imagino al propio IFETEL no explicando cuál es el sentido, a pesar del tecnicismo de sus resoluciones de manera clara y por ende transparente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorenzo, por tus palabras, y aprovecho uno de los comentarios para, en nombre del IFAI y antes de darle la voz al senador Encinas, entregarle las propuestas de leyes que hemos hecho a los distintos legisladores que han estado con nosotros, en donde esperemos que efectivamente, como bien lo señala Lorenzo, se pueda cumplir con la emisión de esta ley dentro del periodo que está establecido antes del 2015. Y antes de darle la palabra al senador Encinas, sí quisiera decir que en él creo que también tenemos un campeón al interior del legislativo, el trabajo que realizó para lograr la reforma de febrero del 2014, y como miembro del grupo de trabajo que están ahorita ya trabajando para poder tener una primera propuesta de ley que se ha discutido con el Congreso, pues nos tranquiliza al IFAI saber que está en sus manos el que salga, y como lo hemos dicho en los días previos, esperemos que esta propuesta de ley que hace el IFAI sea el piso mínimo a través del cual se construya la ley general. Senador Encinas tiene la palabra. Muchas gracias, Joel. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer al Instituto Federal de Acceso a la Información la invitación a participar en esta Semana Nacional de la Transparencia, que es de una gran oportunidad en momentos en que estamos ya en la fase de elaboración de las iniciativas que nos mandata la reforma constitucional para tener este mismo año 3 nuevas leyes generales: la Ley General de Acceso a la Información, la Ley General de Archivos y la Ley General de Protección de Datos Personales. Ofrecer una disculpa porque no pude estar el lunes. Informamos con oportunidad que estábamos todavía en la elaboración del dictamen y la discusión de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que salió por unanimidad, pero de esas cosas raras del Senado, aun y cuando estamos de acuerdo, pues la discusión nos llevó más de 8 horas. Lo bueno es que hubo acuerdo pleno, pero creo que tenemos una muy buena ley. Pero qué bueno que me aceptaron participar este miércoles, parece plan con maña, porque la ponencia, que es la misma que iba a presentar el lunes, creo que puede encajar muy bien aquí con la presencia del presidente del IFETEL, el presidente del INEGI, el gobernador del Banco de México y el presidente del INE, porque si bien estamos en el proceso de elaboración de las leyes generales, yo creo que es necesario hacer una reflexión más profunda, retomando las 6 preguntas que se nos han formulado sobre el desempeño y desarrollo de los órganos con autonomía constitucional y los 2 objetivos fundamentales que nos planteamos: el ejercicio y ampliación pleno de los derechos de los ciudadanos para que los órganos con autonomía constitucional fueran garantes en el ejercicio de los derechos ciudadanos, y la segunda es el desarrollo pleno de la autonomía de estos órganos frente a cualquier injerencia externa, sea gubernamental, sea de los partidos políticos o sea de cualquier otro grupo de interés. Creo que esos son los 2 temas que deben centrar la atención en la discusión de las leyes reglamentarias, pero quizá nos lleve también a revisar algunas de las disposiciones constitucionales. Comienzo también por decirle al doctor Lorenzo Córdoba de que va a haber leyes. Las 3 nos hemos planteado este año, con un procedimiento muy singular, porque la semana pasada, el viernes de la semana pasada, instalamos lo que hemos denominado un equipo redactor, integrado por senadoras y senadores de 4 de las 5 fracciones parlamentarias representadas en el Senado, junto con sus equipos técnicos,
quienes por primera vez en la historia legislativa vamos a iniciar un ejercicio de elaboración de las 3 iniciativas. Es decir, no vamos a discutir un dictamen como lo hicimos en la de transparencia, en la reforma constitucional, donde hubo 3 iniciativas, más de 3 iniciativas, sino queremos que de origen haya un consenso en la elaboración de estas iniciativas. Y no solamente retomaremos las propuestas de los grupos parlamentarios, sino todas las que nos han presentado tanto el Instituto Federal de Acceso a la Información como las organizaciones de la sociedad civil, especialistas, las que nos presentaron todos aquellos y aquellas personas que participaron en el proceso de audiencias públicas para definir a los integrantes del IFAI, y incluso abrimos este espacio hasta el viernes de esta semana para recibir propuestas, y estoy seguro que van a ir muy importantes aportaciones como las que nos entrega hoy el Instituto, y espero que esto sea la simiente de una forma distinta del desempeño en el trabajo legislativo, porque lograr las 3 iniciativas, la de General de Archivos, por supuesto, en colaboración con el Archivo General de la Nación y las asociaciones de archivonomía que existen en el país, pues buscan sentar un precedente distinto, más tratándose de órganos autónomos. Por circunstancias de la vida me ha tocado participar prácticamente en la discusión de todos, desde la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que surgió primero como un organismo público descentralizado, y desde ese día insistimos en que debería de gozar de autonomía y sus resoluciones fueran vinculantes, no solamente fueran recomendaciones. Una iniciativa que presentamos durante la gestión de Carlos Jarque en el INEGI para dotar de autonomía al INEGI en la 55 legislatura, la cual se logró hasta el 2008. Me tocó aprobar la autonomía del Banco de México en 1994. Nos tocó discutir aquí con el presidente de IFETEL la reforma constitucional, ya después resultó presidente del instituto, después de las discusiones en la integración del IFETEL, y me tocó participar en la reforma constitucional del IFE, Comité del IFE, en el Instituto Nacional de Elecciones. Y qué bueno que estamos aquí, porque voy a aprovechar esta oportunidad para no solamente intentar dar respuesta a las 6 preguntas que nos han formulado, sino para tratar de atender 5 preguntas más que deben de estar ligadas con ese tema. La primera que debemos hacernos es si la creación de órganos autónomos ha fortalecido el ejercicio de los derechos ciudadanos, si se ha democratizado y transparentado la designación, los mecanismos de designación de sus integrantes, si se ha garantizado la autonomía real de estos órganos y acotado la injerencia arbitraria de agentes externos, si existen mecanismos eficaces que permitan la participación ciudadana en el seguimiento del desempeño de estos órganos, y si existen mecanismos eficaces de control político y parlamentario sobre los órganos con autonomía constitucional. Hay que señalar que al inicio de esta legislatura solamente teníamos 4 órganos con autonomía constitucional: el Banco de México, el INEGI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral, que ahora se ha transformado en el Instituto Nacional Electoral. En el caso del Banco de México, Derechos Humanos e INEGI, estamos frente a órganos unipersonales. Los demás son órganos de carácter colegiado, que si bien tienen distintos mecanismos de selección de sus integrantes, lo cual hay que revisar con detenimiento, o incluso la definición del titular, el presidente del mismo, hay un conjunto de responsabilidades que comparten tanto el IFAI, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Coneval, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Me gusta que se asuman ya plenamente como órganos del Estado mexicano, para que quede ya atrás aquella vieja lógica de los órganos ciudadanizados.
tan ciudadanos somos quienes tenemos alguna militancia o pertenencia partidaria, como quienes no. Y los integrantes de estos órganos del Estado mexicano tienen las mismas responsabilidades que cualquier otro servidor público. Y aquí lo he escuchado en 2 ocasiones, cosa que me da mucho gusto. ¿Cuáles son esas facultades concurrentes? Tienen personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía presupuestal, tienen autonomía política y jurídica para su toma de decisiones, crear normas jurídicas sin participación de otro órgano del Estado, no están sujetos, o al menos no deberían estar, a ningún poder de la Unión ni de ninguna fuerza política, cuentan con un estatuto jurídico especial que los resguarda de presión o influencia de los poderes fácticos, se integran por personas con reconocido prestigio y experiencia en la materia, quienes deben reunir los requisitos de imparcialidad y neutralidad ante la opinión pública. Sus integrantes gozan de garantías de designación, inamovilidad, duración y remuneración suficiente, a veces demasiada. La temporalidad de su nombramiento es mayor en lo general que la duración de las demás autoridades políticas. No pueden desarrollar actividades públicas o privadas remuneradas, excepto las académicas o las altruistas. Las decisiones que adoptan deben ser de manera colegiada y finalmente tienen que presentar informes públicos y realizar comparecencias ante el órgano parlamentario que los designó. ¿Qué es lo que motivó este incremento tan importante del número de órganos con autonomía constitucional? Yo creo que el argumento fundamental fue la resistencia a avanzar en una reforma más profunda al sistema político de nuestro país. Y se consideró que podrían lograrse avances con la creación de estos órganos autónomos para acotar las facultades del Poder Ejecutivo y disminuir el nivel de discrecionalidad del ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo. Sin embargo, y no ha pasado mucho tiempo, en algunos casos, algunos no cumplen todavía el año de edad, se ha venido creando una contradicción entre los órganos autónomos y la centralización que se vuelve a dar en el ámbito del gobierno federal o en demérito de las facultades y atribuciones de los estados y de los municipios. Por un lado, se pretende acotar las facultades del Ejecutivo Federal para ejercerla por medios de organismos autónomos, pero al mismo tiempo se dan pasos a una mayor centralización en demérito del federalismo y la autonomía estatal. Ahora que hay tanta fiebre federalista en este país. Y este fenómeno de autonomitis ha venido acompañado de un proceso de centralización. Pongo solamente algunos ejemplos. El caso del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que ahora va a asumir los mecanismos para el ingreso, promoción y permanencia del magisterio, para lo cual ya no habrá ninguna intervención del sindicato, lo cual deroga las condiciones generales de trabajo de una organización sindical, pero también quita cualquier tipo de intervención de los gobiernos de los estados, porque ya no solamente tendrá centralizada el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros, sino que además se ha concentrado hasta el pago de la nómina, las comisiones, y los estados solamente les resta administrar el conflicto, y yo sinceramente no sé por qué se mantiene el acuerdo de descentralización educativa cuando ningún gobierno del estado define ni planes, programas de estudio, ni define ninguna de las políticas educativas, ni lleva ya la relación laboral con el sindicato y ni siquiera sabe quiénes son los profesores, las profesoras al servicio del sistema en su entidad. Otro ejemplo es la transformación del Instituto Federal en el Instituto Nacional de Elecciones, donde de origen se pretendía centralizar la totalidad de la organización y desarrollo de los procesos electorales, lo cual no se logró en su totalidad, pero sí se menoscabaron muchas de las atribuciones de los estados y de los congresos locales para regir sobre su régimen interno de gobierno.
y les impusimos hasta la reelección y el tiempo de duración de los alcaldes, sujetos a no reelección si se aumenta el periodo, pero pues se decidió hasta la designación de los órganos locales para eliminar el secuestro de que eran objeto los órganos electorales en los estados. Y por eso yo creo que hay que tratar de dar respuesta muy puntual a estas preguntas. La primera, ¿la creación de órganos autónomos ha fortalecido el ejercicio de los derechos ciudadanos? No necesariamente. Sí se han logrado avances importantes, esto es indudable, pero son muchos los casos en los que pueden señalarse que no se ha cumplido ese propósito. Pongo, por ejemplo, las omisiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a otorgar audiencias a las madres de las víctimas de las fosas que se encontraron en San Fernando, en Tamaulipas o en Cadereyta. Una que no es exclusiva del IFETEL, que tiene que ver con la resolución en la ley reglamentaria sobre la definición de los agentes económicos preponderantes, y una que he cuestionado al propio IFAI respecto a su negativa a ejercer su facultad para impugnar leyes federales o estatales del Distrito Federal al negarse a iniciar una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, particularmente el 189 y el 190, que a juicio de un importante sector de la ciudad y el propio, transgreden un derecho que el IFAI debe tutelar, que es el de la protección de los datos personales. ¿Se ha democratizado y transparentado la elección de sus integrantes? Sí y no. Si bien se ha avanzado, no ha sido suficiente, porque la intervención gubernamental y de los partidos políticos sigue siendo el factor determinante. Pongo dos ejemplos. El nombramiento de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que emana de la conformación de un comité técnico de evaluación propuesto por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de los Diputados, supuestamente con ciudadanos químicamente puros, quienes debieran presentar quintetas para ocupar cada una de las vacantes, y que realizó un proceso privado de selección, no fue un proceso público. Y al presentar la propuesta a la Junta de Coordinación Política del Senado, finalmente terminó en manos de una negociación entre los partidos políticos, en demérito de uno de los criterios fundamentales de selección que se habían planteado, que era el de equidad de género, y sacrificaron a una potencial consejera para construir un acuerdo entre el PRI y el PAN, cosa que deberíamos de revisar, como nos sucedió también en el Senado de la República en la definición de los consejeros del IFAI, donde hubo un proceso público extenuante, pero que a final de cuentas la definición final no salió de las comisiones unidas que realizaron las audiencias, sino también de un acuerdo en la Junta de Coordinación Política. Y si bien en su mayoría coincidían con la lista del comité de seguimiento que acompañó por parte de los ciudadanos el proceso y las propuestas de los integrantes de las comisiones unidas, no se cumplió cabalmente. Y es un asunto a revisar para homologar los mecanismos de elección de los integrantes, de los titulares de los mismos. Esta es una discusión, lo hemos vivido ya en muchos momentos, para que el órgano que designe a los integrantes del órgano autónomo sea quien designe a su presidente, y quitar esa enorme carga de presión y recomposición que existe dentro de los órganos colegiados, que como lo vimos en el último IFAI, el que todavía no era autónomo, y lo hemos visto en otros órganos colegiados, mucho lo vivimos en el IFE con José Woldenberg en la presidencia, llevaba a coaliciones de consejeros, de la cual ningún órgano colegiado está exento. Se ha garantizado la autonomía real de estos órganos, acotando la injerencia arbitraria del Ejecutivo o cualquier otro partido o interés.
Yo creo que se ha avanzado mucho, pero prevalecen las presiones, los telefonazos y algo que es peor todavía, la autocensura y la autocontención de muchos de los integrantes de los órganos autónomos. Por ejemplo, aquí tenemos una discrepancia, ya la discutimos con el doctor Córdoba, el nombramiento de los OBLES, esto lo escribí para el lunes, por parte del Instituto Nacional Electoral, con los que se pretendía acabar con el secuestro de los gobernadores de los órganos electorales, que no solo era un secuestro de los gobernadores, sino también de los partidos políticos en complicidad y a veces por corrupción de los propios partidos en los estados. A mi juicio, ha derivado en la conformación de una coalición de consejeros que permitirá que un solo partido domine los órganos electorales locales. Vamos a revisar uno por uno, ya nos quedamos en revisarlo. No me va a convencer en el Estado de México. 4-2-2, 4 el PRI, 2 el PAN y 2 corrientes del PRD, pero lo más lamentable es que 68 de los 126 integrantes de estos OBLES ya estaban antes, es decir, que no estaban tan mal, ni estaban tan secuestrados, a ver si se justificaron, y 87 de los 126, según las declaraciones y el debate de ayer, pueden identificarse con un solo partido. Yo creo que son los temas que tenemos que revisar a fondo. ¿Existen mecanismos eficaces que permitan la participación y la fiscalización de los ciudadanos en el desempeño de estos órganos? Yo creo que es muy limitada. ¿Y existen mecanismos eficaces de control parlamentario? Creo que son absolutamente insuficientes. En conclusión, para no alargarme, yo creo que en este momento se abre una gran oportunidad para ir avanzando en la integración de los órganos autónomos para que gocen de verdadera autonomía y dotarlos de la fuerza jurídica suficiente para que todas sus resoluciones, además de colegiadas y autónomas, sean vinculantes para la autoridad en beneficio de la ciudadanía. Y para ello, la nueva legislación debe fortalecer fundamentalmente los mecanismos de fiscalización y participación ciudadana, de rendición de cuentas de los órganos autónomos y de las instituciones públicas. Ayer presentamos una iniciativa para restablecer la rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Congreso de la Unión, no para que vaya a presentar un informe, sino a establecer un diálogo el presidente de la República con los legisladores y que los legisladores puedan convocar cualquiera de las cámaras al presidente en cualquier momento y el presidente tenga la prerrogativa de asistir a cualquier cámara cuando a su juicio sea necesario a defender un proyecto de ley o una propuesta de política pública. Y por eso creo que el fortalecimiento de los controles parlamentarios debe ser fundamental. Y espero que avancemos sinceramente. Hay propuestas de las que conozco en las iniciativas que propone el IFAI, pero que vayamos ya a órganos realmente autónomos que cumplan con su función fundamental, que es garantizar el derecho de los ciudadanos en muchas materias, en derechos humanos, acceso a la información, a contar con las condiciones que den clara cuenta del ejercicio de los recursos públicos y del desempeño de la autoridad. Les agradezco mucho la invitación y muy buenos días. Muchas gracias, senador Encinas. Creo que con sus observaciones aporta mucho al debate, que desafortunadamente ya estamos un poco cortos de tiempo, por lo cual de inmediato daría la palabra al doctor Sojo, no sin antes reconocer esta voluntad de apertura que el INEGI mostró hace unos días al dar a conocer y al poner a disposición de toda la ciudadanía en formatos abiertos la información relativa al censo educativo.
confiamos que el INEGI en las próximas semanas pueda dar algún porcentaje mínimo, creo que ya se abrió el 70 y tantos %, queda pendiente a un 20 y tantos, que se pueda complementar esta información, que entra mucho en el espíritu y en la lógica de la Alianza para el Gobierno Abierto que desde la semana pasada México está presidiendo, por lo cual a nombre del IFAI sí reconocemos esta acción y esta actitud aperturista del INEGI. Tiene la palabra, doctor. Muchísimas gracias, Joel. Muchísimas gracias a toda la presidenta y a los comisionados del IFAI por la invitación. Una reflexión inicial de la autonomía del INEGI. Todos los institutos de estadística del mundo se dirigen, se guían bajo unos principios fundamentales de la estadística oficial, que son aprobados por las Naciones Unidas. Uno de estos principios habla de la independencia técnica y profesional, precisamente para que las estadísticas, para la generación de información, no tenga interferencias de otro tipo, que su misión sea fundamentalmente la oportunidad y la calidad. Pero el único país del mundo que ha logrado una autonomía constitucional es precisamente México con el INEGI, y eso se ha convertido en una mejor práctica a nivel internacional. Como ya lo decía Gabriel, los órganos autónomos, y yo creo que van a tener que, ya funcionó, que ayudar, tienen diferentes normatividades de transparencia y rendición de cuentas. En el caso particular del INEGI, hasta el día de hoy, tenemos como sujeto obligado de la gestión administrativa la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En el marco de esta ley, el INEGI tiene, por supuesto, el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Manual de Integración y Funcionamiento de la Comisión de Transparencia. Para llevar a cabo esta tarea, tenemos 3 unidades: la unidad de transparencia, que da trámite a todas las solicitudes de información; el comité de información, que confirma, modifica o revoca la clasificación hecha por los titulares de las unidades administrativas; y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es quien revisa cuando hay recursos de revisión que sean impuestos al instituto. Por supuesto, tenemos nuestro portal de transparencia, que, como lo dijo ya Agustín Cárcel, tratamos de incluir aquí toda la información que tradicionalmente demandan los usuarios de la información. En el caso particular del 2013, se recibieron 115,000 visitas al portal de transparencia, y de esas 115,000 solo fueron 124 solicitudes de acceso a la información, es decir, solo el 0.1%, y no hubo ningún recurso de revisión que llegara a la comisión. Ahora, en materia de responsabilidad de generar información estadística y geográfica, nuestro marco normativo es la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Por eso les decía que tenemos 2 marcos normativos. Por supuesto, en esta ley están los artículos, el 3 particularmente, que habla de que son principios rectores del sistema, la transparencia, por ejemplo, la accesibilidad. El artículo 47, y eso es muy importante para los debates que se van a venir, dice: la información no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sino que se dará a conocer y se conservará en los términos previstos en la presente ley. O sea, la ley que nos regula en materia de transparencia es la Ley del Servicio de Información Estadística y Geográfica. Habla esta ley también de que debemos, por supuesto, ser transparentes en las metodologías, en los metadatos. De nada sirve un dato si no tiene su metadato, si no se explica cuáles son las características de ese dato. Y también el artículo 98 habla del servicio público de información, donde debemos a conocer la totalidad de la información de interés nacional. Como los que me han precedido, también tenemos programas, pero no son programas del INEGI, esta es la diferencia. Aquí son programas del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Son programas de todos los que generan información estadística y geográfica. Tenemos un programa estratégico a 24 años, un programa nacional que va con el sexenio de 6 años y un programa anual. Por supuesto, los programas y la evaluación de los programas es público. Como lo decía hace un momento, de nada sirven los datos si no están los metadatos. En este caso particular,
Si consultan la página del INEGI, van a encontrar todas las metodologías de todos los proyectos estadísticos y geográficos que tenemos al máximo detalle. De igual manera, tenemos los proyectos estadísticos documentados de acuerdo a una norma internacional. De nada sirve amontonar de información las páginas de las instituciones. La información tiene que ser ordenada. Y en el caso particular de la información estadística hay una norma internacional que se llama DDI, y prácticamente todos los proyectos del INEGI están en la página documentados en esta norma que se llama DDI. El Catálogo Nacional de Indicadores, que es donde están los indicadores para dar seguimiento a las distintas áreas de la Administración Pública Federal o de importancia en materia de políticas públicas. Tenemos cerca de 200 indicadores y cada uno de estos 200 indicadores tienen sus metadatos. Van a encontrar ahí la forma de cálculo, la definición, las fuentes, la cobertura, todos los elementos que les permita a ustedes juzgar ese indicador. Tenemos además, y esto me parece que es único en el mundo, también las pruebas de significancia y precisión estadística, porque no toda la información que sale en los tabulados tiene la misma precisión estadística y por tanto orientamos a los usuarios en cómo deben usar la información. En materia de acceso a la información, hay una consulta interactiva de datos para que los propios usuarios generen los tabulados que a ellos les interesa a partir del sistema que se denomina cubos, pero muchos de los usuarios no se conforman con los tabulados. Los usuarios hoy en día quieren los microdatos, quieren la información de los cuestionarios en la individual, y en el caso particular del instituto, todos los cuestionarios de las encuestas en hogares son públicos y lo pueden descargar y utilizar. Pueden sacar todos los indicadores que nosotros generamos a partir de las encuestas en hogares, los puede generar cualquier usuario, los puede replicar cualquier usuario, y lo podemos hacer así, porque las encuestas en hogares no capturamos ni domicilio ni nombre de personas, de tal forma que no rompemos ningún criterio de confidencialidad. Cuando se trata de información donde se puede romper la confidencialidad, que es particularmente los censos económicos o las encuestas en establecimientos, lo que tenemos es un laboratorio de análisis de datos, donde los investigadores pueden ir a ese laboratorio y bajo un modelo de personas seguras, proyectos seguros, infraestructura segura, datos seguros, resultados seguros, pueden explotar la información. De tal forma que hoy en México no hay absolutamente ningún límite para explotar la información que se produce en el INEGI. Tenemos además muchas herramientas de análisis y de visualización, tenemos un directorio estadístico de unidades económicas, tenemos un inventario nacional también de viviendas que te puede dar información al usuario a nivel de manzana, tenemos un reloj de los ciclos económicos para medir la coyuntura económica, y tenemos un gran número de herramientas para no solo dar información, sino permitir que los usuarios puedan interpretar y hacer un mejor uso de esa información. Y algo que es fundamental, certeza de cuándo va a salir la información. Toda la información que nosotros producimos tiene un calendario que es aprobado por la Junta de Gobierno el año anterior. Lo aprobamos en diciembre, de tal forma que todos los usuarios saben el día y la hora en el que vamos a sacar la información, y somos escrupulosos en cumplir con ese calendario. No hemos faltado en lo que va de como órgano constitucional autónomo ningún día. El día y la hora que nos comprometimos, ese día se da a conocer la información. Pero en el marco de lo que decía Joel de la proactividad en la transparencia, dentro del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tenemos un comité técnico especializado que es presidido por la Oficina de la Agenda Digital del Gobierno de la República y donde participa el IFAI. Y ahí estamos diseñando una norma de datos abiertos para la información estadística y geográfica. La norma va muy adelantada, yo esperaría que antes de finales de año pueda aprobarse esta norma, de tal forma que toda la información de interés nacional pueda tener las características de datos abiertos para facilitar su acceso, uso, consulta
reutilización y redistribución para cualquier fin. Los criterios para que esta información sea de datos abiertos los conocen ustedes, que sea pública, que toda la información sea gratuita, no discriminatoria, de libre uso en formatos abiertos, legible por máquinas, integrales, primarios, oportunos y permanentes. En el caso particular del INEGI, nos falta, por ejemplo, en que sea de libre uso. Todavía los usuarios tienen que firmar una licencia de uso, ya hablamos con Indautor y en noviembre yo espero que esto quede resuelto. Nos quedaría la parte de formatos abiertos y estamos trasladando toda la información estadística y geográfica a formatos abiertos y yo esperaría que para el mes de junio del año entrante el INEGI pueda cumplir con todas esas normas, de tal forma que va a ser la primera institución de información estadística y geográfica en el mundo que cumpla con todas las prescripciones de datos abiertos. Y me parece que todos los organismos autónomos deben hacer un compromiso para que toda la información estadística y geográfica tenga estas características, que sea pública, que sea gratuita, que sea de libre uso en formatos abiertos, que estén los microdatos, siempre y cuando no rompan confidencialidad, de tal forma que los usuarios, todos los usuarios de la información puedan utilizar esa información. Y con ello terminaría agradeciéndoles su atención. Muchas gracias, doctor Sojo, y bienvenida a la propuesta de que todos los autónomos tasemos la vara mediante la cual la ciudadanía nos evalúe y así pongamos el ejemplo a todas las instituciones del Estado mexicano. El tiempo estamos ya rebasados, las preguntas individuales fueron entregadas de manera particular a cada ponente y solicitaríamos o pediríamos que en la manera de lo posible pudiesen ser respondidas. No me queda más que agradecer una vez más a este excelente panel en nombre del IFAI y procederíamos muy rápidamente a entregar los reconocimientos como lo hicimos en orden alfabético. Doctor Carstens. Muchas gracias a los participantes a este panel por su presencia y su gran aportación. De esta manera estamos concluyendo este noveno panel de trabajo en relación a este importante trabajo que se ha estado desarrollando desde el pasado lunes aquí en las instalaciones, antiguas instalaciones del Senado de la República, exactamente en la antigua casona de Jicotenca, que albergó la sede del Senado de la República hasta hace muchos años. Le recuerdo, es el trabajo en relación a la Semana Nacional de Transparencia, cuyo objetivo o cuya particularidad es el poder encaminar todos los trabajos, el poder tener mayor información hacia la aprobación de las leyes generales en materia de transparencia y acceso a la información, protección de datos personales, así también como de archivos. La participación de importantes ponentes, hemos tenido ocasión de compartir con usted a través de la señal del canal de Congreso, el canal de la Unión. Sin embargo, el quehacer, en este sentido, el quehacer en relación a esta semana de transparencia continúa en el transcurso de toda esta jornada, 1 de octubre. Habrá más paneles de trabajo, así es que yo lo invito a que esté al pendiente de la programación del canal de Congreso para que usted pueda tener acceso a la siguiente entrega en este trabajo de transparencia. Muchísimas gracias, yo lo veo muy pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.